Nacional, el capítulo Paraguay, y cuenta con el apoyo del CEDEP, el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, y por supuesto con el apoyo del Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay a través de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, institución local que lleva grandes procesos y arbitrajes en este momento. Bienvenidos a los panelistas. Le voy a dar la palabra a Florencia Puricelli por la ICC, quien brevemente nos hará unos comentarios. Bienvenida, Florencia. Gracias, Carolina. Bienvenidos todos. Muchas gracias a los miembros de este excelentísimo panel. Nos honra desde la ICC Capítulo Paraguay que estén con nosotros, al invitado especial Álvaro Aguilar y a todos los miembros de los estudios jurídicos miembros de ICC. Les vamos a contar brevemente ICC, por sus siglas en inglés, International Chamber of Commerce. Ahí pueden visualizar el logo de hace 100 años que la ICC existe. Se creó en Francia en el año 1919 y actualmente su sede sigue siendo en París. Estamos en más de 100 países y representamos a más de 45 millones de empresas, de comerciantes, de gremios y de empresarios. Ahí lo que están visualizando un poquito es una línea de tiempo de los sucesos desde el año 1919 en adelante, de todo lo que ha venido realizando la ICC. Nosotros somos el capítulo Paraguay. Pasamos a la siguiente, Caro. Ahí pueden visualizar un poquito los objetivos. Promovemos el comercio, los servicios, la inversión internacional, el sistema económico y fomentamos el crecimiento económico. ¿A través de qué? Se creó para fomentar la paz a través del comercio. Las actividades que realizamos en la ICC son variables. Siempre recuerden que llamándonos o enviándonos un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales los vamos a poder estar ayudando, y trabajamos a través de las comisiones. Ahí van a visualizar los beneficios de pertenecer a la ICC, que realmente son muchos y muy buenos: el acceso a la información estratégica, la representación ante los actores relevantes, tenemos la ICC Academy, fomentamos el acercamiento y la cooperación entre los hombres de negocios de los diferentes países. Entonces, realmente las comisiones de trabajo con las que trabajamos, que ahí la ven, son algunas como defensa de la competencia, propiedad intelectual, anticorrupción. Ahora estamos en el área de arbitraje con este seminario web interesantísimo, y pueden seguir viendo a través de este seminario y de nuestras redes sociales todos los eventos que tendremos a partir de lo que es este segundo semestre del año respecto a lo que es ICC Paraguay. El siguiente. Perfecto, y ahora sí, brevemente les presentamos a la ICC, y con muchísimo honor me toca presentar a nuestro moderador del día de hoy, el señor doctor Pablo Troche, abogado por la Universidad Nacional de Asunción, y realmente, bueno, lo que voy a decir: presidente del Comité de Arbitraje del capítulo ICC Paraguay, árbitro por el Centro de Arbitraje y Mediación, titular del estudio Troche de Asesores Legales. Entonces, como los currículums de todos los que tenemos, las personas que tenemos hoy que representan este seminario web en base a lo que es el arbitraje, son muy extensos, porque realmente tienen el honor de escuchar a personalidades muy importantes al respecto. Simplemente le voy a introducir a Pablo Troche, es un honor, y él va a moderar y presentar a los demás expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Bueno, para mí es un honor muy grande presentar a Álvaro, un colega destacado en un país andino con mucho desarrollo en arbitraje. El día de hoy, en este foro, vamos a tratar como punto primero las formas de seguir el procedimiento en el arbitraje internacional versus el arbitraje criollo, enfocado con la problemática COVID-19. Esto nos lleva a desarrollar como punto siguiente la necesidad de la tramitación electrónica en la mayoría de los caminos para desarrollar el arbitraje, el uso de distintas herramientas, la seguridad, la información y la protección de los datos. Luego Álvaro nos va a reflejar un poco qué es lo que se viene haciendo actualmente con esta innovación sanitaria en el desarrollo de los arbitrajes, de manera que los arbitrajes sigan fluyendo y adaptándose a los nuevos tiempos. Un punto fundamental que vamos a desarrollar es las audiencias virtuales, con toda la problemática del rigor procesal versus la amplitud arbitral, y finalmente la forma de emisión de los laudos, ya sea por
firma electrónica o firma digital. Álvaro, voy a dar un breve resumen del currículum de Álvaro. Álvaro es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1999 en Lima. Es secretario general del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú, AmCham Perú, desde el año 2011 y al mismo tiempo se desempeña como secretario general del capítulo peruano de la Cámara de Comercio Internacional, ICC, cargo que ejerce desde el año 2017. Álvaro ha sido también secretario general adjunto del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima del año 2010 al 2011. Es egresado de la maestría en regulación por la Universidad de Ciencias Aplicadas en Lima en 2009 y actualmente está cursando la maestría de Derecho Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente, Álvaro, te agradecemos mucho tu predisposición para compartirnos tus experiencias y te cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Pablo. Quería agradecer especialmente al capítulo paraguayo de la Cámara de Comercio Internacional y al Centro de Estudios de Derecho Económico y Política, CEDEP, por invitarme a este evento. Un poco quería compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en Perú con relación a todos los cambios que se han producido como consecuencia de la declaratoria de emergencia a raíz del COVID-19. Lo primero que quería compartir con ustedes es un tema que en verdad es un problema que tenemos en Perú y que veo que también de alguna manera ocurre en otros países de Latinoamérica, y es que normalmente muchos operadores del sistema tienden a tomar el arbitraje como si fuese un juicio privado, ¿no? Entonces, muchas de las tramitaciones que se hacen en Perú se siguen como si fuese un proceso abreviado en el foro común y no como un arbitraje con estándares internacionales donde las reglas y procedimientos son mucho más ágiles y flexibles. ¿Y por qué comienzo con esta distinción entre cómo se tramita de manera criolla, como lo dijo Pablo, ¿no? En el arbitraje y la tramitación internacional? Porque esa manera de tramitar los arbitrajes ha generado una serie de problemas que tenemos ahorita y que han hecho que se entrampen muchos de los procedimientos que se siguen, sobre todo los procedimientos ad hoc que no tienen el soporte de instituciones arbitrales, ¿no? ¿Cómo debería tramitarse un arbitraje normalmente? Lo que hacemos nosotros es seguir la tramitación de los arbitrajes desde antes de la realización del COVID de manera electrónica, ¿no? Es decir, todas las actuaciones, los escritos, se presentan de manera simultánea a las partes y a los miembros del tribunal, y lo que se hace inicialmente es generar una orden procesal que te ordena todo el procedimiento, desde la presentación de la demanda hasta la emisión del laudo, de tal forma que tienes todas las actuaciones ancladas con fechas específicas, ¿no? En contraposición de lo que ocurre con el arbitraje criollo, que como lo hemos denominado, que lo que suelen hacer es presentar todavía los escritos en papel y tramitarlos como si fuese un juicio. Es decir, se presenta un escrito, ese escrito se distribuye al tribunal, el tribunal emite un proveído y mientras se notifica a las partes, se pasó la vida, ¿no? Lo que puede pasar un par de semanas solamente para tramitar un escrito, mientras que en el arbitraje, como funcionan a nivel internacional, te permite
tener la rapidez y la fluidez estar con el cronograma de actuaciones y solamente tener presentación de escritos dentro de ese cronograma, con lo cual las partes saben perfectamente cuánto va a durar el arbitraje, cuándo va a ser la audiencia, y van a poder organizar el procedimiento de una manera eficiente. Ahora, con relación al tema de las herramientas para llevar a cabo el arbitraje de manera electrónica, hay distintos tipos de herramientas. Hay instituciones que tienen software propios, donde la tramitación del arbitraje se genera a través de sus propias plataformas, en las cuales se pueden presentar escritos, se pueden llevar a cabo las audiencias, incluso las notificaciones de los laudos se cuelgan en la plataforma. Otras instituciones lo que hacen es simplemente proporcionar el soporte de la Secretaría, y ese tribunal quien va desarrollando el procedimiento utilizando herramientas comunes como el correo electrónico o como plataformas que te permiten compartir documentos tipo Dropbox, ¿no? o tipo WeTransfer, de tal forma que los escritos y sus anexos pueden ser compartidos con todos los participantes del arbitraje sin mayores inconvenientes. Ahora, este tipo de tramitación nos pone frente a dos situaciones que se tienen que tomar en cuenta. Lo primero es la seguridad de la información que va a estar tanto en la nube o en la plataforma virtual. En ese sentido, tanto las partes como el tribunal arbitral tienen que llegar a acuerdos sobre el tipo de plataforma a ser utilizado y las medidas de seguridad con relación a esas plataformas. No es lo mismo utilizar una plataforma gratuita que utilizar una plataforma con licencia. Normalmente las plataformas con licencia tienen un mayor grado de seguridad. Otro elemento que se tiene que tomar en cuenta es que hay algunas restricciones de protección de datos en algunas legislaciones. Entonces, ese es un elemento que el tribunal y las partes tendrían que analizar para el uso de algún tipo de plataforma. Asimismo, es necesario que las partes mantengan esta información y esta plataforma, la información de estas plataformas en un tiempo razonable como para que pueda ser revisada en un periodo suficientemente largo mientras dure el arbitraje, ¿no? O al menos un mínimo de tiempo para poder descargar la documentación. Ahora, ¿qué ocurrió cuando se declaró el estado de emergencia? Acá en Perú, el estado de emergencia se declaró un día domingo. Como imaginarán, todos estábamos en nuestras casas y la declaratoria de emergencia vino con una serie de restricciones de movilidad que no permitieron que el día siguiente pudiéramos tener acceso a una serie de documentación física. El hecho de que se haya estado tramitando la mayoría de los casos de manera electrónica permitió justamente poder acceder a la mayor parte de la información que tenían los procedimientos que se encontraban en estas plataformas compartidas, pero había una serie de casos que todavía se tramitaban de manera física, básicamente porque había una parte renuente o porque así lo habían acordado inicialmente las partes, ¿no? Eran algunos casos antiguos donde todavía se tramitaban de manera física. Evidentemente, eso generó una serie de problemas para poder seguir adelante porque las partes no tenían acceso a la información del expediente. Incluso en muchos casos, la defensa de la parte no tenía acceso a su propia documentación, porque, como imaginarán, los abogados, cada quien estaba en sus respectivas casas, y igual los funcionarios de las empresas que eran parte de los procedimientos y no tenían cómo acceder de una manera rápida. Entonces, en un inicio, lo que ocurrió en Perú es que se suspendieron un montón de casos
mientras se normalizaba la situación. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de instituciones arbitrales en el Perú? Emitieron una serie de guías y protocolos para permitir tomar acciones a los tribunales y a las partes sobre la base de sus propios reglamentos, de tal manera de generar interpretaciones del reglamento por sus cortes de arbitraje para dar pautas a los árbitros y seguir con el trámite. La CCI, por ejemplo, sirvió como modelo a varias instituciones de arbitraje peruanas, ¿no? La CCI en abril del 2009 emite una nota justamente una nota destinada a impulsar los arbitrajes que se estaban llevando antes de la aparición del COVID-19. ¿Aló, me escuchan? ¿Se está escuchando? Perfectamente. ¿Sí? Perfecto. Okay. Gracias. Entonces, ¿qué se tiene que tomar en cuenta en estas situaciones de parálisis, donde muchas de las partes argumentaron justamente lo que les acabo de contar, que no tenían acceso a información? En muchos casos, los casos estaban en una etapa inicial, en otros en una etapa de presentación de memoriales, otros cuantos en una etapa final de alegaciones y emisión de laudo. Bueno, lo que hizo la gran parte de las instituciones es hacer una evaluación caso por caso, junto con los tribunales arbitrales, para ver qué cosas era factible seguir avanzando. No es lo mismo un arbitraje que está en una etapa de constitución del tribunal, donde el acceso a información que requiere la parte es mínimo para su defensa, que un arbitraje en el cual la parte tiene que presentar una contestación de la demanda que implica la presentación de testigos, la presentación de peritos, etc. Entonces, sobre la base del principio de buena fe y sobre la base de un criterio de razonabilidad, los tribunales fueron poco a poco dando pautas para la continuación del procedimiento, tratando en cada momento de mantener el equilibrio entre las partes, evitando de esa manera que se vulnere el derecho de defensa de ellas. Un punto crucial para esto fue el tema de la realización de las audiencias. ¿Qué ocurre? Normalmente, antes de la aparición del COVID, en Perú las audiencias se llevaban de manera física, ¿no? En un mismo ambiente, que era la práctica habitual en la mayoría de lugares. Se tenía una experiencia en el manejo de audiencias virtuales, pero era residual, ¿no? Básicamente cuando algún testigo perito no podía viajar al lugar de la sede del arbitraje para llevar a cabo la audiencia, pero no era mayor la experiencia en las audiencias virtuales. A raíz de la declaratoria de emergencia, ha habido ya una actividad importante con relación al trámite y desarrollo de audiencias virtuales. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta para el desarrollo de las audiencias virtuales? Lo primero es buscar acuerdos entre las partes y el tribunal. Tener las reglas del juego claras desde antes de la audiencia. ¿Qué cuestiones son relevantes? Primero, acuerdos sobre el tipo de plataformas que se van a utilizar y los grados de seguridad que tienen esas plataformas. Segundo, aspectos relativos a los problemas que se puedan presentar de conectividad en la audiencia. Por ejemplo, ¿qué ocurre si es que se va la luz y nos quedamos sin conexión, ¿no? Una de las cosas que es bastante útil es tener como plan B el uso de celulares o de alguna otra herramienta similar que permita tener una conexión paralela
para el caso de emergencias. Otro aspecto relevante dentro del desarrollo de las audiencias virtuales es el manejo de tiempos. Es muy distinto tener una audiencia única, maratónica de 3 días, ¿no?, cuando es de manera presencial, que tener esa misma audiencia a través de una pantalla. Hay estudios que señalan que el desarrollo de una audiencia o la comunicación a través de medios virtuales requieren de mayor atención por parte de los interlocutores, por lo cual eso genera un mayor desgaste en las personas que están participando en la audiencia. Entonces, como ya no se tiene restricciones de tiempo, como ocurre en una audiencia física, donde muchas veces vienen partes de distintos lugares y tienen un periodo en el cual, determinado por ejemplo, tiempos de viaje, dentro del cual se tiene que llevar a cabo la audiencia. En las audiencias virtuales podemos optar por tener una audiencia un poco más distanciada, en vez de 3 días, hacerlos en una semana, pero con menor duración por día, de tal forma que el grado de atención que pueda tener el tribunal e incluso las propias partes sea óptimo, ¿no? Es necesario también, antes de la audiencia, hacer una serie de pruebas que te puedan ayudar a eliminar cualquier tipo de contingencia al momento de su realización. Uno de los puntos que más han causado preocupación en el desarrollo de las audiencias virtuales, sobre la base de la experiencia que hemos tenido aquí, es las declaraciones de los testigos. Hay mucha preocupación sobre el hecho de que podrían generarse pautas al testigo, de alguna manera vulnerando la finalidad misma de la declaración, ¿no? Una de las soluciones que propone CCI, por ejemplo, en su nota, es la utilización de cámaras 360. Es decir, uno puede tener una cámara por la cual está hablando y que tiene la visión de parte de la habitación, y a su vez tener otro artefacto conectado en la parte de atrás, ¿no? Por ejemplo, un celular que te permita tener una visión general del espacio donde se encuentra el testigo, de tal forma que se pueda evitar que haya algún tipo de interferencia en las declaraciones. Otra forma que ha funcionado para nuestro caso es los paneos. Uno puede hacer un paneo con su laptop en el momento en que el tribunal lo indique, ¿no? No obstante, todo este tipo de situaciones en verdad son excepcionales. O sea, por la experiencia que he tenido, un tribunal puede percibir sin mayor problema si es que un testigo está teniendo algún tipo o está recurriendo a una fuente externa fuera de su declaración. Se nota por los gestos. Si ustedes prestan atención a lo que estoy haciendo, pueden darse cuenta, por ejemplo, que en este momento estoy viendo el teclado de mi computadora y no la pantalla. Entonces, es fácil percibir, igual que cuando uno está frente a frente, situaciones que distraen al testigo, ¿no? Y para eso el tribunal puede adoptar las medidas que les digo, como hacer un paneo, ¿no? Si es que no tienen las cámaras 360. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en la realización de las audiencias es la confidencialidad. Es necesario y aconsejable que se tenga una lista previa tanto de los participantes de la audiencia y sus identificaciones a través de los IPs de sus conexiones, para evitar que terceros puedan tener acceso a lo que se está discutiendo dentro de la audiencia, ¿no? Y evidentemente, iniciada la audiencia, que cada quien se identifique y se haga un test de quienes están presentes, ¿no? También es de mucha utilidad tener transcriptores de las audiencias en los casos en que la complejidad de lo que se está discutiendo lo amerite, ¿no? Luego del tema de las audiencias, otro aspecto que es importante es el de
emisión de laudo, ¿no? Acá en Perú se generó una discusión interesante sobre la forma en que se debe notificar el laudo, ¿no? Lo que aconseja la nota de CCI es que previamente el tribunal genere un acuerdo con las partes para que el laudo se notifique de manera electrónica. Evidentemente, esa opción debe ir de la mano con la legislación de cada país. No sé, entiendo que la legislación paraguaya no tiene restricciones para que se haga una notificación electrónica. Corríjame, por favor, si es que eso es así o no. En el caso de la legislación peruana, no hay una restricción para que la notificación se pueda realizar de manera electrónica. Ahora, hay dos formas de hacerlo. Una es a través de la firma electrónica, que es un sistema encriptado que requiere un código entre la persona que emite el documento y la persona que lo lee, de tal forma que se asegura que el contenido que se tiene en ese documento no ha sido alterado. Eso implica, como les digo, la validación por un tercero, ¿no? que es el que genera esta firma electrónica. Y la otra es la firma digital, que es simplemente la versión escaneada de la firma del laudo, ¿no? O de una firma física o de una firma en PDF que es incorporada al documento y que también funciona a través de la certificación de la propia Secretaría, que es la que realiza la notificación. Ahora, no obstante, esto podría generar, dependiendo de la legislación, una discusión para los efectos de la ejecución del laudo, ¿no? Igual, el hecho de que la notificación sea electrónica, dependiendo de la sede, podría tener una serie de repercusiones respecto a la forma de notificación, me refiero, respecto a la validez del laudo, ¿no? Eso es en líneas generales, estoy justo sobre el tiempo, lo que quería compartir con ustedes. No sé si es que tienen algún tipo de anotación que quisieran comentar. Muchísimas gracias, Álvaro. Realmente muy completa la presentación. Prácticamente nos paseamos por todas las dificultades de un proceso arbitral en estos tiempos COVID y en una forma muy bien resumida y expuesta. La tónica del panel es continuar ahora con alguna corta presentación de los panelistas y después está previsto una serie de preguntas al expositor o a los panelistas según esto vaya avanzando. A continuación vamos a tener como panelistas invitados al doctor José Antonio Moreno Rodríguez del Estudio Altra Legal. Su currículum está puesto en pantalla. Después, seguidamente, el doctor Manuel Arias del Estudio Berkemeyer. También posteriormente el doctor Roberto Ruiz Díaz Labrano del Estudio Ruiz Díaz Labrano y Asociados. Después el doctor Raúl Pereira del Estudio Ferrer Abogados. Seguidamente Diego Zavala de Mersana Abogados. Y finalmente Rodolfo Boga Socolillo nos va en representación del Estudio Boga Abogados. José, cedemos la palabra y avanza. José, tenés que abrir el micrófono. Muchas gracias, Pablo. Es un gusto estar hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, en Paraguay tenemos arbitrajes ad hoc, tenemos arbitrajes administrados por las reglas del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. Y también tenemos arbitrajes CCI, tenemos distintos tipos de arbitraje que están siendo llevados a cabo con sede aquí. Y sobre todo el centro de arbitraje local es el que viene teniendo un desarrollo importante porque viene teniendo un incremento muy interesante del número de casos y también viene incursionando en brindar adelantos tecnológicos o poner a disposición de las partes adelantos tecnológicos. Hoy mismo tuvimos, por ejemplo, una audiencia la que
me fue imposible a mí estar, me era imposible estar físicamente presente porque tenía inmediatamente después otra audiencia de un tema internacional. Entonces, los dos árbitros, mis dos coárbitros estuvieron presentes físicamente en el centro de arbitraje de Paraguay y yo estuve remotamente por la vía virtual y fue una audiencia que se pudo desarrollar con total normalidad. No hace mucho, y aquí hay unos cuantos colegas que están hoy aquí en el panel, fuimos partes también de un arbitraje que creo que fue el primero, fue hace un par de años, en que el centro de arbitraje implementó efectivamente el tema de que las audiencias no fueran como en tribunales, en que había que dictar al testigo la pregunta y después esperar la respuesta, los trámites de copiado a biografía, etcétera, todo lo cual generaba obviamente inconvenientes y privaba finalmente a la audiencia de un dinamismo y de una inmediatez que son muy importantes para poder escuchar fresco al testigo diciendo lo que efectivamente el tribunal quiere escuchar, ¿no? Entonces todas esas herramientas están todavía ahí, ya están hoy día, o muchas de esas herramientas ya están hoy día a disposición de las partes, particularmente en el centro de arbitraje del Paraguay. También ya se está implementando el tema de la firma electrónica, ya me ha tocado también firmar como árbitro una decisión de esa forma. En fin, hay distintos elementos, distintas herramientas que hoy día ya están a disposición de las partes, aunque hay que decir también, y la otra vez cuando conversábamos los panelistas con Álvaro, Álvaro nos comentaba cómo en Perú hay dos clases de arbitrajes, incluso domésticos, ¿verdad? Unos desarrollados ya a la usanza, por así decirlo, del arbitraje internacional, con las técnicas que muy bien relató hoy día Álvaro, y otros todavía llevados adelante como replicando el Código Procesal Civil y replicando la práctica en tribunales con todos los vicios que tiene la práctica en tribunales. Y eso es algo que nosotros también podemos ver hoy día en Paraguay aún, y tenemos esa tensión de que depende de quiénes sean las partes y quiénes sean los árbitros, muchas veces están dadas las condiciones para que el arbitraje se desarrolle de una manera más moderna, por así decirlo, usando todos estos medios tecnológicos, contando con la colaboración de las partes. El arbitraje es un procedimiento muy colaborativo, debería serlo. Hay un tema que aquí se usa muy poco, por ejemplo, que es la audiencia preliminar, que es una audiencia en la cual las partes, negociando incluso entre ellas y con el tribunal, se pueden ya fijar las bases para que el procedimiento se desarrolle de una manera mucho más efectiva, ¿no? Hay también cosas, por ejemplo, el estilo agresivo ese que se usa en tribunales, la temeraria aseveración de la contraparte, etcétera, etcétera. Todo eso no entra dentro de lo que es la usanza del arbitraje internacional. En fin, son varias ideas que quizás pueda ir, si me cabe nuevamente la oportunidad, y señalándoles más adelante. Lo que sí quiero decirles como mensaje final es de que efectivamente hoy en Paraguay ya estas herramientas están aflorando, están a disposición, y cada vez más confío en que serán utilizando con mucho provecho en los arbitrajes. Gracias, Pablo. Muchas gracias, José. Muy buena reflexión. Ahora, doctor Manuel Arias, vamos a tener tu presentación. Sí, muchas gracias, doctor Pablo. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto. Nada más quería hacer hincapié en lo que dijo el doctor José. Desde mi propia experiencia, estamos teniendo en este momento un arbitraje en el centro de arbitraje, yo como parte, como abogado de parte, y estamos tramitando el arbitraje prácticamente en forma digital en el centro de arbitraje a través del sistema DataScan, que está funcionando realmente muy bien. Con la presentación, se está permitiendo la presentación de escritos vía email en forma digital. Ya se nos ha planteado y se ha aceptado realizar las audiencias, llevar a cabo las audiencias de manera digital. Se han llevado a cabo un par de audiencias ya de manera digital hace poco tiempo y han sido exitosas, así que se va a continuar con esa práctica, y en nuestro propio arbitraje, como digo, ya próximamente vamos a tener esas audiencias de manera digital, con lo cual tenés ya escritos presentados de manera digital, unas audiencias testificales que se van a llevar a cabo de manera digital, y luego el siguiente paso que tiene que terminar de concretarse y que el centro de arbitraje está impulsando también es lo que también dijo el doctor José, que es la firma digital. Yo personalmente ya acabo de obtener el token para mi firma digital como árbitro,
La idea es que la firma digital lo tengan no solamente los árbitros, sino también las partes, para que el proceso realmente y definitivamente pueda ser 100% digital, al tener ya todo el mundo, tanto las partes como los árbitros, firma digital. Con eso ya el proceso ya va a tener un flujo mucho más ágil, que es lo que en definitiva se está buscando, es el objetivo que se está buscando con esta implementación de esta herramienta. Y la otra punta, luego ya de haber podido tramitar todo un arbitraje de manera digital, con lo escrito, con las audiencias y con las presentaciones hechas con firma digital, la otra pata, la parte final va a tener que ser como para complementar todo ese proceso, la ejecución del laudo, que también pueda ser efectiva en el caso de que, por ejemplo, una vez que el tribunal dicte el laudo arbitral y le conmine a una de las partes a cumplir el laudo arbitral, y esa parte no cumpla con el laudo arbitral, entonces que la parte ganadora pueda ir a tribunales y pueda ejecutar ese laudo sin problemas. Y en tribunales, hoy día la Corte Suprema de Justicia, como todos saben, está implementando también el expediente digital. Entonces, es una coyuntura favorable y oportuna para que el centro de arbitraje pueda tomar contacto con la Corte Suprema de Justicia a los efectos de facilitar la ejecución de los laudos que se van a realizar, que se van a llevar a cabo posteriormente en tribunales, como para que ese flujo que decía hace un rato se pueda mantener desde el CAMP hasta tribunales. Creo que ese va a ser un gran aporte que puede hacer el centro de arbitraje en conjunto con la Corte Suprema de Justicia. Básicamente eso, doctor. Muchísimas gracias, Manuel. Interesante enfoque. Seguidamente vamos a escucharle a Roberto Ruidía Labrano, un viejo árbitro amigo del arbitraje desde sus orígenes. Adelante, Roberto. El micrófono, Roberto, tenés que habilitar. Ahí. Sí, un saludo a todos y un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo y departiendo, ¿verdad? De lo que vengo escuchando y de lo que hemos aportado ya, encontramos de que en realidad en la actualidad hay varios mecanismos, ¿verdad? Totalmente escritos que precisamente nos ha demostrado ser inservible para esta situación de pandemia. El mixto, que es un poco lo que describió el querido colega Manuel Arias, ¿verdad? Mixto porque parte es por escrito, enviados por escritos a través de correo electrónico o WhatsApp directamente al centro de arbitraje, ¿verdad? Y el totalmente electrónico que, digamos, es la ilusión de todos que pueda existir y que se pueda realizar sobre todo en los arbitrajes de naturaleza internacional, ¿verdad? Lo más importante es que hay una adaptación bastante importante de los árbitros, del propio CAM y también de las partes, porque yo les había comentado que estaba en la puerta de un arbitraje electrónico o un arbitraje a través de medios digitales, ¿verdad? Y hemos llevado 8 audiencias en 2 días, audiencias que no fueron muy cortas, ¿verdad? Audiencias bastante profundas, con total éxito. Y yo ahí rescato la gran concentración que requiere. Eso escuché por ahí que puede ser una dificultad. Yo creo que fue una ventaja porque los árbitros lo tenían al testigo enfrente que declaraba desde el centro y las partes estaban en sus respectivos estudios e inclusive los árbitros, ¿verdad? Lo primero para garantizar la seguridad y garantizar sobre todo la seriedad del procedimiento. Y yo les digo que la experiencia fue maravillosa porque nos permitió en un tiempo relativamente breve comparado con los tiempos que se llevan en el proceso y el juicio ordinario, en un tiempo breve prácticamente superar gran parte de la etapa probatoria, ¿verdad? Solo resta ahora una inspección que también se podría haber hecho por medios electrónicos, pero como se trata de una cuestión de informática y de sistemas informáticos, estamos analizando de qué manera lo vamos a hacer. Lo cierto es que, vuelvo a repetir lo que ya dije antes, a mí me parece que el arbitraje electrónico viene para quedarse. Y también estoy convencido, al igual que comentó el doctor Arias, de que el centro ya debería estar buscando un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, bastaría una simple acordada
para que los laudos arbitrales puedan ser reconocidos vía electrónica por una unidad de la Corte Suprema de Justicia, de manera tal que el juez, simplemente mencionando el laudo, pueda acceder al mismo directamente y tenerlo dentro del expediente electrónico, ¿verdad? Ya estoy hablando de los casos de planteamiento de nulidad, eventuales de planteamientos de nulidad. Hay ventajas de todo tipo, ¿verdad? En el tiempo de desarrollo de las pruebas, esto es extraordinario. Hacer en 2 días esta cantidad de testificales sería imposible en el mundo en que se vive en los juicios ordinarios, ¿verdad? Llegaríamos a 2, si tenemos suerte, por día, y esto se prorroga, más las audiencias también que son permitidas posteriormente en los casos que procedan. Y lo más importante también es que las partes asumen plenamente la obligación de comunicar a sus testigos. Obviamente que son testigos, digamos, testigos de parte, es una manera de decir, ¿verdad? En realidad son testigos del proceso arbitral. Pero eso ayuda y agiliza también. Es evidente que para un proceso electrónico es importante que las partes estén de acuerdo, porque eso es lo fundamental. Yo creo que como parte de los protocolos que puedan ser implementados por el CAN, debería ya estar la aceptación de quien pretende un arbitraje ante el CAN, debería estar la aceptación del procedimiento electrónico, porque siempre existe esa posibilidad, como el caso de José, que estuvo afuera y sin embargo el arbitraje fue realizado. Yo solamente quiero sintetizar diciendo de que desde todo punto de vista, el arbitraje electrónico es una gran ventaja. Es más, es una gran ventaja en el futuro que esto se contagie, a pesar de que está más o menos ya por allí en los juicios ordinarios, ¿verdad? Y por otra parte, en los arbitrajes en curso, yo no veo ninguna dificultad, si las partes están de acuerdo, en proseguir esos arbitrajes que están paralizados y que no sabemos hasta cuánto tiempo van a estar paralizados, que puedan convertirse en electrónicos sin ningún tipo de problema. Bastaría el acuerdo de las partes, la proposición quizás del tribunal arbitral, y la cuestión sería relativamente sencilla. Bueno, quiero detenerme aquí porque hay todavía colegas que tienen cosas que decir y después estaremos atentos a las preguntas que sean formuladas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, seguidamente Raúl Pereira de Ferrer Abogados nos va a presentar. Sí, bueno, gracias Pablo, buenas noches a todos. Gracias a la ICC Paraguay por la invitación a compartir este panel con tan distinguidos colegas realmente, y gracias al doctor Aguilar también, que compartió con nosotros sus ideas y sus experiencias en Perú, que seguro las aprovecharemos aquí. Bueno, de lo que ya hablaron quedó clara la ventaja del arbitraje. Es indudable su ventaja por su flexibilidad, y la virtualidad que estamos viviendo hoy también es una realidad ya. Entonces, por mi parte, me gustaría volver al tema de la ejecución de laudos y también a lo que mencionó el doctor Aguilar, la importancia de los protocolos y guías que van a coadyuvar, ¿verdad?, en estos arbitrajes virtuales. Entonces, como sabemos, un arbitraje normalmente resulta en un laudo arbitral. Y como dijeron ya los panelistas, si una de las partes no cumple de forma voluntaria, o si la parte perdidosa no cumple de forma voluntaria, bueno, se tendrá que ejecutar ese laudo arbitral. Y la parte ganadora probablemente no vaya a ejecutar solo en la sede del arbitraje, sino que lo más probable es que se valga de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros para ir a ejecutar en tantos países miembros de la Convención la parte perdidosa tenga algún bien, ¿verdad? Entonces, y justamente, esa es una de las ventajas de la convención. Está en más de 160 países hoy día, creo que 163 si no me equivoco, y también establece un proceso sencillo y directo, ¿verdad?, para la ejecución de laudos arbitrales. Ahora bien, bajo la Convención de Nueva York también se establecen motivos por los cuales pueden ser denegados el reconocimiento y la ejecución, ¿verdad? Y los arbitrajes que necesitaron adaptarse a la virtualidad que estamos discutiendo hoy probablemente se topen con una de esas objeciones. Y en particular, a mí me gustaría hacer mención a dos
que son la del 5.1b y 5.1d, que tienen que ver con cuestiones procesales, como si una de las partes no ha podido hacer valer sus medios de defensa, o si el propio proceso arbitral no se ha ajustado al acuerdo de las partes, ¿verdad? Entonces, estas defensas se ven reflejadas en la mayoría de las legislaciones arbitrales. Nuestra ley paraguaya tiene esas dos defensas, la ley peruana también tiene esas dos defensas, leyes que están basadas en la ley modelo UNCITRAL. Entonces, por este motivo es que me gustaría volver al tema de los protocolos y las guías que había mencionado el doctor Aguilar, porque con estos protocolos se puede asegurar que todos los derechos procesales de las partes sean realmente precautelados, porque esto es esencial justamente para evitar dar pie a cualquier indicio que puedan poner en peligro la integridad de un laudo. Y de hecho, varias instituciones ya emitieron protocolos en este sentido, como la propia ICC, y previendo justamente cuestiones procesales como la participación de las partes en la coordinación de audiencias o reuniones virtuales, o reglas en cuanto a privacidad de audiencias y confidencialidad de las comunicaciones. Hace poco estuve leyendo unos tips donde establecían que para el tema de la seguridad, el tribunal debería, o la institución, ¿verdad?, al elegir una plataforma como Zoom o Webex, colocar contraseñas y ir cambiando de contraseña cada día que pasa, ¿verdad?, por cada audiencia. Después también la consideración de los horarios en que se harán las audiencias, porque en un arbitraje internacional las partes, el tribunal, los testigos, los peritos, todos pueden estar en diferentes zonas horarias. Y también la utilización de transcripciones, por ejemplo, en tiempo real, o grabación de las audiencias. ¿Verdad? Son todas cuestiones a tener en cuenta para un buen manejo del proceso y del proceso virtual ya, que el día de mañana van a asegurar realmente que un laudo que quiera ser ejecutado pase de fino, como decimos, ¿verdad?, ante las Cortes Nacionales. Entonces, bueno, en honor al tiempo me detengo por aquí y, bueno, agradecer de nuevo a la ICC y a todos los miembros. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias. Seguidamente te vamos a escuchar Diego Zavala del estudio Mersam. Adelante, Diego. Buenas tardes o buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, Álvaro, también un gusto tenerte de vuelta. No quiero repetir lo que venían diciendo los demás colegas, ¿verdad? Pero sí insistir sobre algunos puntos. En primer lugar, tenemos que estar con una mentalidad abierta, me refiero a tanto a los árbitros como el centro de arbitraje, puesto que estamos ahora en un modo de, por ponerlo de una forma sencilla, un modo prueba y error, ¿verdad? Ya las herramientas electrónicas ya se venían utilizando en varias cosas muy cotidianas para nosotros en la práctica del derecho, en la práctica de los abogados, o mismo, ¿verdad?, en la práctica del centro. Nos planteábamos en algunos arbitrajes antes del COVID si se podían tomar las audiencias y no hacerle, o sea, las audiencias en el extranjero, si se podían tomar por algún medio virtual, puesto que la fiscalía ya estaba utilizando estos medios cuando estábamos hablando de tomar la prueba de un testigo en el extranjero con todas las garantías del proceso, ¿verdad? Los mails, por ejemplo, son algo casi cotidiano, ¿verdad?, indiscutido entre las partes, que ya se venía utilizando. Ahora, los data rooms, por ejemplo, también para los abogados. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia nos obligó a todos a mantenernos, sí, de la noche a la mañana a mantener la distancia social, y esto nos obligó a que desde el centro de arbitraje, los árbitros y las partes traten de diseñar herramientas que puedan garantizar que los arbitrajes continúan, pero también dándole garantía a las partes que van a poder producir las pruebas. Yo creo que el centro hizo una buena tarea en ese sentido, escuchó a todas las partes y trató de diseñar las normas mirando un poco también la práctica internacional, que era lo que estaban haciendo los otros centros. No es que somos copiones, pero lo que está bien hecho, como los japoneses, tenemos que adoptarlo, ¿verdad? Yo creo en ese sentido el centro hizo una buena tarea. Lo que yo insistiría, ¿verdad?, al centro, es de que las herramientas que van incorporando, que las vamos incorporando así con la práctica, que sean más friendly. Por ejemplo,
Y yo creo que es bueno que traigamos ejemplos nosotros, ¿verdad? Muchas veces yo no sé dónde estamos parados, yo árbitro, no sé dónde estoy parado en el caso de arbitraje, porque te envían las pruebas, ¿verdad? O te envían, por ejemplo, el escrito de demanda y contestación y se te queda en todo tu, en tu bandeja de entrada o cuando los vas archivando en las distintas carpetas. Sería conveniente que se vayan desarrollando herramientas que permitan a las partes saber, por ejemplo, dónde están parados hoy, cuáles fueron los escritos que presentaron en la demanda, cuáles fueron los documentos arrimados con la demanda. Se puede hacer, pero no son herramientas muy friendly todavía. Yo creo que tenemos que trabajar nosotros en el centro o en la práctica del arbitraje en Paraguay. Los centros tienen que enfocarse en que esas herramientas que están hoy, que no son tan friendly, porque yo les digo que me cuesta a mí, siendo árbitro, tengo que llamar, reasegurarme que estoy revisando lo correcto. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo en que esas herramientas sean fáciles de revisar. Porque un data room es fácil de revisar, no debería ser un problema tampoco para las partes o para los árbitros revisar dónde están, ¿verdad?, parados en cada uno de los arbitrajes. También un toque de atención yo creo que tenemos que hacer en que todos estamos muy entusiasmados nosotros, los árbitros, con las herramientas electrónicas, pero en algunos arbitrajes los árbitros personalmente tuvimos que llamar a personas de mayor edad, ¿verdad? Que son las personas justamente más vulnerables en la pandemia y a quienes más se tiene que proteger y que ellos no estaban muy cómodos en hablar en una pantalla. Entonces, no sé si hay que hacer un esfuerzo pedagógico en llegar a ellos y darles toda la tranquilidad, tanto los árbitros como los abogados, porque somos todos al final facilitadores de la justicia. Si deberíamos hacer ese esfuerzo pedagógico para que las personas de edad que no son nativos digitales no tengan temor en hablar en la cámara y digan todo lo que iban a decir frente a los árbitros, ¿verdad? Yo creo que falta una tarea de parte de los centros, de parte de los abogados y de todos los que colaboramos en que el arbitraje lleve, ¿verdad?, a la resolución del conflicto. Falta un esfuerzo para que las herramientas que ya llegaron, que se están desarrollando, que se están consolidando, sean de fácil uso para todos. Ese sería mi aporte de esta noche. Muchísimas gracias, Diego. Muy interesante. Bueno, finalmente Rodolfo Boga del estudio Boga Abogados nos va a dar el cierre de las panelistas. Adelante, Rodolfo. Gracias, Pablo. Me queda la tarea más difícil de aportar algo nuevo a lo que ya han dicho los excelentísimos colegas que me precedieron. Entonces voy a cambiar un poco el libreto que tenía acá anotado y hacer quizá más bien una reflexión sobre lo que ya se dijo. Personalmente tuve algún involucramiento en el trabajo que hizo el CAM, por ejemplo, en el desarrollo de este protocolo modelo sobre actuaciones procesales digitales. Y les confieso que cuando nos compartió el equipo del CAM para comentarios y lo leí por primera vez, dije, acá ya está todo. O sea, decía, ¿qué pasa si hay una falla técnica? Todas las cuestiones que tocó Álvaro al comienzo y muchas más, digamos, desarrolladas en un nivel de detalle impresionante, que obviamente fueron desarrolladas en base a la casuística, supongo yo, de otros países. Entonces, mucho está hecho, mucho está escrito. Y quizás entonces quisiera agregar a lo que decía el colega Diego Zavala, un poco del involucramiento, del rol que tienen que tener las partes y los árbitros y el CAM en hacer que esto mejore. Y mi reflexión es la siguiente. Yo creo que no es quizás tanto un tema de elaborar nuevas normas, nuevos protocolos, más reglas, más cuestiones, sino que tanto los árbitros como las partes tomen un rol más, digamos, más decisivo al inicio del arbitraje. Por dar un ejemplo, en este protocolo sobre actuaciones digitales se plantea, bueno, si las partes acuerdan esto, ¿cómo va a ser? Si el tribunal dispone esto, ¿cómo va a ser? Si ocurre tal cosa, ¿cómo va a ser? Pero si las partes y los árbitros al iniciar el proceso hacen el esfuerzo mínimo y
y no se ponen a pensar sobre este tipo de cuestiones y las regulan adecuadamente en la primera orden procesal, al final va a terminar siendo lo mismo, no importa que haya 10 protocolos al respecto escritos. Y ahí es que quizás toma mucha relevancia el tema de la audiencia de conducción del procedimiento, darle realmente la importancia a esa primera audiencia, hacer esa reunión con las partes y pensar y diseñar cómo se quiere que sea ese proceso en realidad, pensando en todas estas alternativas y no simplemente haciendo algo reactivo de hacer referencia al protocolo tal y esas cuestiones. Yo creo que el COVID trajo cosas muy buenas y nos fuerza a todos a evolucionar, a dar un paso. Como decía Diego, acá hay un tema de ensayo y error, seguramente tendremos muchos traspiés todavía y vamos inventando y desarrollando estas cuestiones a medida que el proceso avanza, pero vamos a minimizar esos errores y vamos a minimizar esos traspiés en la medida de que tomemos conciencia de que este es un proceso que se diseña por las partes y por los árbitros. El CAM puede prestar cierto soporte, la ley puede prestar cierto soporte, pero en definitiva la autonomía de las partes y las facultades amplias que tiene el tribunal, digamos, son las que definen si el proceso va a ser exitoso o no. Entonces, quizás el mensaje que dejaría yo es tomar ese rol protagónico al inicio, apoyándose de todas estas herramientas que hoy ya están disponibles, y creo que eso va a hacer que la velocidad del avance sea incluso mucho más rápido y con menos errores a lo largo del camino. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, tengo que decir que este parece un panel suizo porque hemos respetado a rajatabla el horario que nos marcó Carolina, y eso es asombroso en nuestro país. Álvaro, nos has traído nos has contaminado de algo muy bueno ya desde entrada. Seguidamente tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar algunos de los participantes. Se me ocurre que el método, la temática para las preguntas es para ti, Álvaro, pero también dejar abierto a los panelistas si quieren agregar alguna reflexión sobre alguna pregunta determinada. Entonces, quizás sería bueno que los panelistas abran sus micrófonos para ya intervenir directamente, si les parece. Y bueno, vamos a extraer algunas de las preguntas de las muchas que tuvimos. Hay una acá que obviamente ya fue contestada en todo el desarrollo del panel, en un 50%, pero hay una parte reflexiva que puede ser bueno poner al tapete. La pregunta es: ¿qué cambios positivos y qué cambios negativos trajo consigo la virtualidad? Lo positivo ya desarrollamos ampliamente. Me pregunto, ¿será que hay alguna cuestión negativa que estos cambios nos hayan generado? Bueno, estamos en proceso de adaptación, pero les quería comentar de un caso americano donde han formulado un recurso de anulación de un laudo derivado de un arbitraje donde hubo una audiencia virtual, y que la causal de la anulación era por vulneración al derecho de defensa, pues alegaban que el tribunal no estaba completo cuando se estaba llevando a cabo la audiencia, porque uno de los árbitros apagó la cámara durante un periodo del desarrollo de la audiencia. Entonces, es una situación sui generis, ¿no? Acaba de presentarse el recurso de anulación, pero yo creo que la parte negativa no tiene que ver tanto con las herramientas tecnológicas, porque al final son herramientas como cualquier otra, sino es la actitud de las propias partes y sus abogados frente al procedimiento, o sea, la vulneración de la buena fe en líneas generales. O sea, no nos olvidemos que el arbitraje es un hijo del comercio internacional, y que los pilares del comercio internacional son
la buena fe, ¿no? Y la racionalidad. Entonces, creo que puede haber un espacio para maniobras que no vayan en ese sentido de buena fe, ¿no? Justamente por todos estos vacíos y errores que se pueden generar a través de la tramitación electrónica, ¿no? Y virtual. No sé qué piensan mis colegas. Gracias, Álvaro. ¿Alguien algo que decir? Bueno, yo por mi parte reitero que para mí me cuesta encontrar algo negativo, ¿verdad? Tal vez hay algunas precisiones que hay que hacer. Por ejemplo, como bien lo decía el colega Boga, hay siempre cosas que parece que están ya todo en el protocolo, sin embargo, siempre hay alguna cosita que hay que mejorar. Por ejemplo, la remisión de los cuestionarios, lo hicimos de una forma práctica, o sea, acordamos remitir con un cierto tiempo de anticipación y ya los árbitros lo tenían en su poder a través de correo electrónico y también la otra parte, ¿verdad? Eso hace un poco a que finalmente los interrogatorios tienen que ser abiertos y tienen que ser analizados, ¿verdad? Eso ayudó mucho porque entonces uno ya ve directamente si va a cuestionar o no cuestionar una pregunta o la manera en que está redactada la pregunta. En realidad me cuesta, vuelvo a decir, salvo estas pequeñas cosas, encontrar algo negativo en el arbitraje de esta manera. Además, como se hace, se guarda por soporte magnético y al mismo tiempo se transcribe en el CAM lo que fue dicho, hay un doble soporte de seguridad donde quizá ese planteamiento de nulidad no cabría, ¿verdad? Porque siempre el árbitro puede levantarse. Yo cuando apago el celular es porque me voy a buscar un tereré, pero para continuar y sigo escuchando, ¿verdad? O sea, son cuestiones ya, digamos, de chicanerías que se utilizan normalmente, pero lamentablemente de forma normal a veces, ¿verdad? Sobre todo en los juicios ordinarios. Pero en el arbitraje no veo tal cosa. Y vuelvo a repetir que yo no encuentro, me cuesta encontrar algo negativo. Gracias, Roberto. Diego, ¿vos querías decir algo? No. Gracias. Bueno, también hay una pregunta vinculada a la testificación. Creo que José quería decir algo, pero estás con el micro apagado, José. José. Liberen los micrófonos, por favor. No, solo un comentario de unas experiencias que me tocó en arbitrajes internacionales en los últimos tiempos, en que las partes hasta último momento intentaron postergar las audiencias para que terminen siendo físicas y no virtuales. Entonces, yo no sé cuán rápido va a ser el tema de que este tema virtual tenga una aceptación generalizada. Si en arbitrajes internacionales, con todos los impedimentos que hay hoy día para viajar y compañía, se está tratando de patear lo máximo posible para adelante la audiencia para que se realice de manera física, quiere decir que está todavía muy arraigado dentro de lo que es la mentalidad de muchos de los operadores del arbitraje, el tema de querer estar ahí presente, querer mirarle a la cara al testigo, querer mirarle a la cara a la otra parte. Entonces, es un tema que habrá que ver cómo evoluciona. Gracias, José. Bueno, Álvaro, acá una pregunta vinculada a la manipulación de testigos. La pregunta dice si son exageradas las preocupaciones vinculadas a la manipulación de testigos en arbitraje por videoconferencia o esos riesgos pueden sortearse fácilmente. Yo quiero agregarle, recuerdo que dijiste, estaba en tu exposición, el tema del control de la sala del testigo con una cámara 360 o un paneo invertido. ¿Qué se tiene, qué conocemos de experiencias donde un tribunal haya tenido que cancelar la audiencia o testar la declaración por alguna sospecha de algo? ¿Hay como decimos, alguna jurisprudencia ya en este tipo de pruebas o todavía no conocemos? Si hay algo para agregarlo. Pero te reitero la pregunta, si son exageradas las preocupaciones vinculadas a la manipulación de testigos y si es fácil de sortearlo.
Mira, yo creo que sí, o sea, que sí son exageradas. Ahora, no conozco ninguna experiencia previa en que un tribunal haya tenido que testar algo o ponerle fin a la declaración por interferencia en lo que está diciendo el testigo. Ahora, normalmente en el arbitraje internacional las declaraciones se presentan primero por escrito. Entonces, lo que tienes el momento de la audiencia va a ser un interrogatorio directo y un contrainterrogatorio dependiendo de cómo hayas estructurado la propia declaración. Entonces, es muy difícil que haya una interferencia cuando las preguntas son casi de diálogo, ¿no? Y además queda siempre el recurso del tribunal de ordenar en cualquier momento el tema del paneo, pero no nos olvidemos que la buena fe es un elemento esencial en todo esto, ¿no? O sea, creo que, claro, es natural que los abogados tengan una preocupación porque la audiencia se lleve de la mejor manera y sin ningún tipo de interferencia, pero poco a poco el uso mismo de las herramientas virtuales va a generar que esos miedos vayan desapareciendo, ¿no? O sea, sobre la base de la experiencia personal que tengo, las audiencias por medios virtuales han funcionado bien, ¿no? O sea, no ha habido ningún problema de interferencia en la declaración, ¿no? O sea, inicialmente, es más, o sea, el testigo se señala qué es lo que tiene en la mano, y qué cosas son las que está consultando, básicamente su propia declaración y algunos textos o documentos, ¿no? Y el tribunal puede verlos a través de la cámara, ¿no? Y si, bueno, por un tema psicológico, si quieren, puedes tener la cámara atrás que también funciona, ¿no? Funciona bien para darle tranquilidad justamente a las partes y a los abogados. Correcto. ¿Alguna reflexión de los panelistas? ¿Sí o no, Diego? Porque me viste como que levantaste la mano, pues. No. Bueno, acá si podemos tener un resumen sucinto de los elementos e instituciones que requieren o hacen posible la creación o la conformación de un arbitraje por medios telemáticos. ¿Cuáles serían los elementos? Entiendo que la pregunta es cuáles son los elementos sustanciales que debería abordarse. Supongamos que no tengamos un instituto como el CAM y que tengamos que hacer un arbitraje ad hoc sin un reglamento básico. ¿Qué elementos deberían nutrirse ese tribunal para llevar adelante? No, son elementos básicos, ¿no? O sea, un correo electrónico, todos utilizamos correo electrónico, o sea, a través del cual se generan las comunicaciones, ¿no? Y la presentación de los memoriales. De repente una plataforma de nube que te permita compartir documentos donde normalmente se cuelgan los anexos de los memoriales que suelen ser pesados y que no se transmiten normalmente por correo. Para el caso de las audiencias, alguna plataforma tipo Zoom, Teams, hay varias que funcionan y funcionan bien. Va a depender mucho del tamaño del caso, ¿no? De lo complejo del caso, y también creo que siempre hay que generar un espacio para que las partes se pongan de acuerdo sobre ese tipo de herramientas. O sea, el tribunal puede generar algún tipo de, no me acuerdo cuál de mis colegas hizo referencia a esta audiencia previa de preparación de las reglas. Justamente esa audiencia previa para la preparación de las reglas, creo que fue Rodolfo, sirve para ese tipo de cosas, ¿no? Ver las herramientas que se van a utilizar y el modo en que se va a llevar a cabo el procedimiento. No nos olvidemos que la base de todo es la autonomía de voluntad de las partes y que las partes son los principales interesados en que se lleve a cabo el arbitraje de manera correcta, ¿no?
Entonces, en ese sentido hay que darles el espacio también para que puedan ellas mismas llegar a acuerdos. O sea, que eso sirve mucho en un inicio del procedimiento, ¿no? Ok, muchas gracias. Álvaro, ¿cómo se puede garantizar la efectividad de los alegatos en un informe oral virtual? Y también finalmente pregunta si una audiencia telemática puede ser apelable. A ver, garantizar ¿me puedes repetir la pregunta? Garantizar la efectividad de los alegatos en un informe oral virtual. Mira, yo he visto dos formas en que se pueden presentar los alegatos de manera virtual. Primero, a través de la presentación de grabaciones previas, que las tienen todos antes de la audiencia, y que la audiencia se desarrolle básicamente para hacer una réplica y una dúplica, y las preguntas del tribunal. Y la otra es el típico formato de una audiencia física, solo que llevada a cabo de manera virtual. O sea, claro, puede generarse algunos temas tecnológicos, que justamente para eso están los protocolos, ¿no? Para prever las situaciones que se puedan generar durante la audiencia. Ahora, de la experiencia que he tenido en AmCham, en la administración de los casos que estamos llevando, no hemos tenido ningún inconveniente grueso que te impida continuar con la audiencia y que ponga a una de las partes en desventaja con relación a la otra, ¿no? O sea, creo que la garantía es que ambas partes tengan igualdad de armas y que eso se mantenga durante el desarrollo de la audiencia. Lo demás, si hay algún tema tecnológico que se presente, eso se puede solucionar justamente tomando las medidas indicadas en los protocolos, y siempre queda una decisión del tribunal para equiparar y continuar con la audiencia de la mejor manera, ¿no? Pablo. Gracias, Álvaro. Vamos Pablo. a dejarle descansar un minutito a Álvaro. Perdón, José, ¿quería hablar? No, solo un breve comentario aquí con respecto a los alegatos orales, que lamentablemente son muy poco utilizados en los arbitrajes locales y suelen ser una herramienta muy efectiva para los tribunales arbitrales de tener al final de la contienda a las dos partes ahí expresando sus argumentos de forma oral y escuchando también las réplicas y dúplicas, y que debería ser una práctica quizás interesante de ir consolidando, y bueno, quizás también de este tema de la utilización de medios electrónicos ayude a que muchas veces estas audiencias se puedan también concretar de esta forma, ¿no? Gracias, José. Decía, vamos a dejarle descansar un minutito a Álvaro porque después tengo dos preguntas fuertes finales, pero esto va para el panel de los abogados locales. Álvaro en su exposición nos refirió de la notificación electrónica del laudo y preguntó ahí si eso era posible en el arbitraje en Paraguay y qué dificultades o vicisitudes tenemos. A ver cuál de los árbitros nos brinda esa respuesta para Álvaro. Roberto. Tengo una idea, pero me gustaría que los otros, si tienen, veo que Manuel está pidiendo la palabra, en todo caso yo acotaría después algo. Manuel. No, sí, gracias, doctor Ruiz Díaz. Solo consultar, o sea, lo que estaba preguntando es si el laudo puede ser notificado de manera electrónica ya sin enviar el laudo físicamente. Este fue el punto que levantó Álvaro en la exposición. Ya. Bueno, aquí, realmente aquí nosotros hemos estado recibiendo notificaciones de resoluciones por vía electrónica, por vía de email. Hemos estado recibiendo esas notificaciones y luego se está todavía, todavía se está, si bien se suben al sistema, porque evítame que una pregunta se estaba haciendo en ese sentido, hay un sistema para ubicar a la gente que no sepa. Hay un sistema en el centro de arbitraje que se llama el DataScan. En ese DataScan es una especie de repositorio, una especie de Google Drive, más o menos, o sea, es decir, Dropbox, digamos, es la palabra más acercada, donde todos los documentos del arbitraje
se suben digitalmente. Entonces las partes tienen acceso a ese software DataScan, que es como un Dropbox donde uno puede consultar todos los documentos del arbitraje. Entonces cuando te notifican, por ejemplo, algún tipo de resolución, es esa notificación que te llegan a enviar por mail, luego se sube al Dropbox. Yo la verdad que veo que si es que hay un domicilio constituido, o sea, es decir, si está establecido el sistema de comunicación por mail de las notificaciones y de documentos del arbitraje, el laudo podría ser notificado electrónicamente vía email y luego subido al Dropbox para que las partes puedan recibir por mail el laudo arbitral y luego entrar al Dropbox y buscar, si quieren de repente tener ahí, bajar completamente el laudo, se puede bajar desde el Dropbox. O sea, podría realmente, yo creo que es posible. Bueno, la acotación que quería hacer es que hay todavía un sistema mixto en el campo, sí, que parece todavía saludable. Exacto. Todavía parece saludable porque, claro, hasta que se implemente un mecanismo de firma electrónica, así como estuvimos hablando, a mí me parece muy bien. De hecho, nos comunican que salió el laudo, nos pueden enviar la resolución y quedamos perfectamente notificados, ¿verdad? Pero por una cuestión de seguridad del CAM también hace una notificación física, que me parece saludable por en tanto, pero la tendencia tiene que ser a que sea totalmente electrónico. Esa es la acotación que quería hacer. Exacto, yo perdón, quería concluir nomás con eso mismo que dijo el doctor, por una cuestión cultural más que nada, pues acá todavía culturalmente seguimos queriendo ver el laudo final firmado. Entonces, independientemente de que se envíe por mail y se suba al Dropbox y se pueda acceder electrónicamente, quizá todavía tenga que mantenerse esa firma final del laudo. Pero sí, de que se puede, se puede. Esa, en respuesta a la pregunta de que se puede, pero por una cuestión cultural convendría hacerlo progresivamente. Sobre todo por el problema que hasta que no esté acordado con la Corte Suprema de Justicia, la comunicación electrónica del laudo, ¿verdad? Las partes necesitan físicamente el laudo de manera tal a ejercer sus derechos, eventualmente un recurso de nulidad o algún planteamiento especial, ¿verdad? Yo solo para agregar, perdón, doctor. No, tranquilo. Sí, aquí, bueno, aproveché el medio virtual para abrir la ley de arbitraje, ¿verdad? Y realmente nuestra ley en el artículo 36 no te da más, muchos requisitos, ¿verdad? Dice en el último párrafo que después de dictado el laudo del tribunal lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada. Bueno, ¿qué es la entrega de una copia firmada, verdad? Bajo la ley de firma digital y también comercio electrónico, tal vez ese envío por email, y especialmente si las partes ya estuvieron de acuerdo en aceptar ese tipo de comunicación, ya me vería, o sea, yo al menos estaría satisfecho. Exacto. Pero como dijo el doctor Ruiz Díaz Labrano, bueno, ahí nos consideramos notificados ya una vez que se subió al DataScan, no recibimos el email a los efectos del plazo para nulidad, por ejemplo, de 15 días, o recién después que recibimos en físico. Entonces, bueno, como dijo también Rodolfo, sentarnos y ponernos de acuerdo ya bien en esa primera reunión de conducción del procedimiento y ahí nos ahorramos muchísimos problemas en el futuro. Solo eso. Muchas gracias. Bueno, ahora una pregunta fuerte, Álvaro, ya para ir cerrando esto. La pregunta, ¿qué certificación de seguridad IT debe tener la página web app, como por ejemplo el Zoom, donde se transmite el proceso y audiencia, y quién provee esa certificación? A ver, todas esas cuestiones deben pasar por acuerdos previos de las partes. O sea, para hacer para tomar como ejemplo algunas experiencias que he tenido, o sea, en muchos de los casos que hemos tenido, las partes han acordado llevar la audiencia por Zoom, porque es la plataforma en con la cual están mucho más familiarizados. O sea, todas las plataformas tienen cierto grado de seguridad. Entonces, va a depender de las partes qué tipo de plataforma quieren, ¿no? Ahora,
yo no sé si es que uno puede asegurar el 100% de seguridad en cualquier plataforma. O sea, o sea, si es que alguien quiere vulnerar una plataforma adrede, es una cuestión de costo-beneficio, le digo yo, ¿no? O sea, lo complejo y el costo de vulnerar la plataforma con la ventaja que puedes tener por vulnerarla. O sea, no perdamos de vista que ha habido violaciones a ministerios de defensa en distintos sitios, a la NASA inclusive. Entonces, si es que alguien quiere vulnerar una plataforma, puede encontrar la forma de hacerlo, pero realmente vale la pena, o sea, asumir los costos que implica generar esa vulneración para el beneficio que se puede obtener. O sea, ¿quién podría querer tener acceso a una audiencia Zoom donde están discutiendo una cuestión meramente privada? De repente podría tener cierto grado de sentido en un arbitraje de inversión. Tal vez, se me ocurre, ¿no? Y para eso entiendo que el CIADE tiene sus propias plataformas con sistemas de seguridad específicos para ese tipo de situaciones, pero en un caso, por ejemplo, que estás discutiendo un arrendamiento entre dos privados, o sea, que alguien quiera entrar a hackear la audiencia, lo veo bien complicado, ¿no? De la misma forma, Álvaro, digamos, es tan vulnerable como puede ser el email que le mande una parte al tribunal, digamos. De la misma forma se puede entrar en el servidor de un estudio jurídico, lo que fuera, y ha habido muchos casos de eso también, y agarrar todo tipo de comunicación. O sea, no es diferente del resto de las cosas que hacemos digitalmente para muchos clientes, que son muchas veces cuestiones sensibles. Clarísimo. Álvaro, respecto al valor probatorio de las evidencias electrónicas, específicamente si se da el caso que una de las partes plantea una redargución de falsedad sobre un documento presentado por vía electrónica, ¿se requiere así de una pericia adicional o se dispone de un nuevo sistema, o se dispone de nuevo el sistema tradicional de que se presente el documento en formato papel? ¿Qué tipo de solución arbitramos en eso? Un poco complejo el asunto. Bueno, va a depender de lo que decida cada tribunal. Ahora, si es que me preguntas como tribunal, ¿qué es lo que haría? Va a depender de qué tipo de prueba sea, ¿no? O sea, cuán relevante sea la prueba. Y normalmente tú tienes reglas para poder cuestionar la validez del documento. Ahora, si es que están cuestionando la validez, creo que si es que realmente el documento es esencial para la resolución de la controversia, igual creo yo que podría verse la forma de determinar si el documento es válido o no, ¿no? A través de una pericia, qué sé yo, pero normalmente yo presumo que lo que están presentando las partes, salvo prueba en contrario, es fidedigno, ¿no? O sea, en verdad habría que ver la relevancia de la prueba y si es que estoy entendiendo la pregunta, ¿no? O sea, que sea un documento escaneado, por ejemplo, y que te cuestione la firma que esté escaneada, ¿no? O sea, que lo han falsificado. Sí, ¿no? Probablemente vaya por ahí. ¿No? Entonces, al final podrías pedir un reconocimiento de firma, pero Por eso, la verdad me parece que es poco usual que se generen esas cosas, ¿eh? ¿No? En mi experiencia lo habré visto una vez. No, bueno, pero supongamos que es un documento apócrifo realmente que te presentan. Supongamos que haya dudas razonables de la firma. Quizá vaya a tener que ir a una pericia. Es lo más probable, pero a quien le corresponde probar la falsedad es la parte que le está alegando. ¿No? O sea, en principio yo parto del supuesto de que los documentos son fidedignos. Sí, permíteme, Álvaro, el debate. Quizás a lo que le faltó a la pregunta es que cuando uno presenta documentos en un expediente, en una causa, necesariamente hay que darle la chance a
a la adversa a que se oponga o cuestione o haga las oposiciones que tenga que hacer sobre ese instrumento, como cualquier prueba que se introduzca a la causa. Creo que por ahí va el tema. Sí, de acuerdo, pero sigue siendo un tema de carga de prueba. Claro. ¿No? O sea, claro, lo ideal es poder hacer una pericia, ¿sí? O sea, ahora, ¿se puede hacer una pericia en estas circunstancias? ¿Sobre qué documento? Tendrían que presentar el original. Sí, mira, siguiendo con el debate interesante. En la medida que haya una objeción al documento, necesariamente el que insiste en la validez del documento va a pedir la pericia, y ahí la pericia sí tendrá, no sé ya si tendrá la posibilidad de hacerla virtual o necesariamente a la técnica que escojan los peritos. Pero en ese caso, la pericia, o sea, la puede hacer el perito en su propio domicilio, y la defensa de la pericia se puede hacer de manera virtual sin inconveniente. También. Sí. ¿Alguna opinión de los panelistas? Bueno, ahí Carolina ya se hace presente para apagar la luz. Entonces voy a la última pregunta, Álvaro, es, pongamos que se usa un Dropbox o un Google Drive para alzar los documentos del proceso. ¿Han habido casos de ransomware? No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con ransomware? La verdad que tampoco sé quién es la pregunta. José, vos conocés. Ransomware se refiere a cuando secuestran los documentos de uno, ¿verdad? De manera a liberar, ¿verdad? Luego contra el pago, ¿verdad? En plataformas digitales de cierta suma de dinero, ¿verdad? Sobre todo es cuando se da estos casos para el robo de documentos sensibles, ¿verdad? Ahora, que yo conozca en un arbitraje no ha sucedido eso, ¿verdad? Porque como dijo Álvaro, siempre son las partes las interesadas en que esto se resuelva, ¿verdad? Y no creo que se aplique en estos casos. Pero de todas maneras, Sí. está hecha la pregunta. No he visto casos de ese tipo de situaciones. De hecho, si son documentos que tienen un valor tan alto como para querer ser secuestrados, no utilizaría una plataforma como Dropbox, ¿no? Bueno, Álvaro, realmente muchísimas gracias. Muy rica la presentación, muy alentador el futuro COVID del arbitraje. Bueno, Carolina, creo que hemos cumplido con el tiempo. Nos despedimos y Álvaro, muy agradecido de parte de todos. No, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que del público que nos están acompañando ahora. Y ha sido muy satisfactorio para mí poder compartir este panel con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Lo único triste de este modo COVID es que no podemos disfrutar del brindis final. Sí, es una lástima. Me voy a tomar un pisco en nombre de todos. Bueno, chao Álvaro, gracias. Abrazo a todos. Quería felicitarlo a Pablo por su conducción, que fue estupenda. Brillante. Aquella vez y esta también. Y por supuesto, un placer saludarlos a todos, verlos, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a todos por su participación y desde ICC agradecido especialmente a Álvaro Aguilar por el tiempo en compartir la información de cómo está llevando Perú, cómo está llevando ICC Perú esta virtualidad en el ámbito del arbitraje. También aprovechar un último instante que tenemos es de invitarles a los siguientes eventos que desde ICC estamos propiciando. Esta semana tenemos 2 actividades más, que son miércoles bancarios y jueves de comercio exterior. La próxima semana tendremos actualizaciones sobre firma digital, servicios electrónicos de confianza y documentos transmisibles electrónicos, un tema que en breve podrá ser modificado por una nueva ley. A través de la asociación que tenemos con ACOM
y con la PEDEC vamos a tener un diálogo de competencia. Y cerrando el mes tenemos otras últimas actividades que son cláusulas abusivas en los contratos de consumo y un tema composición de textos jurídicos. Así que les invitamos a todos que sigan en redes viendo las informaciones y cómo estar presente en estas actividades. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.